Muy buenas tardes con todos, público asistente a esta charla o actividad educativa. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a través del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, les da la más cordial bienvenida a esta actividad educativa en prevención de cáncer, donde se desarrollará el tema ¿cómo podemos prevenir el cáncer de colon? Quien estará a cargo de desarrollar esta actividad es la doctora Catherine Palacios Tairo, quien está en estos momentos presente y la dejamos en uso de la palabra. Doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Como bien mencionaron, el día de hoy es un tema importante el que vamos a tocar. El tema es ¿cómo puedo prevenir el cáncer de colon? Muy bien. Lo primero es conocer un poco acerca de la incidencia del cáncer y con esto me refiero a la cantidad de casos diagnosticados, casos nuevos diagnosticados. A nivel mundial podemos ver en este gráfico que para los varones el cáncer de colorectal se encuentra en el tercer lugar, es decir, primero se encuentra el cáncer de pulmón, seguido del cáncer de próstata y en tercer lugar el cáncer colorectal en frecuencia. Y en el caso de las mujeres a nivel mundial, primero es el cáncer de mama y en segundo lugar el cáncer colorectal. Si hablamos globalmente, podemos ver que más de la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer de colon, es decir, el 55% de los pacientes, se encuentran en países desarrollados. Pero lo anecdótico de esto es que más de la mitad de los pacientes con cáncer de colon que fallecen se encuentran en países en vías de desarrollo. ¿Y esto qué nos permite ver? Esto significa o nos permite visualizar probablemente que los países en vías de desarrollo no contamos con un sistema de tamizaje para el cáncer colorectal, lo cual ocasiona que no podamos encontrar los estadios iniciales o el estadio precáncer del cáncer colorectal, encontrando pacientes con estadios avanzados. Y con estos estadios avanzados, pues lamentablemente tenemos esas tasas de mortalidad. En cuanto a las cifras del Globocam 2018, vemos igual en la parte superior que hablamos de los países con índice de desarrollo medio o bajo y los países con índice de desarrollo humano alto. Y podemos ver entonces que los países con índice de desarrollo humano bajo o medio tienen mayor probabilidad de presentar, hay un mayor porcentaje de pacientes con cáncer colorectal versus los pacientes que se encuentran en países con índice de desarrollo humano alto. Vemos acá un 42%, pero de ese 42% los que fallecen solo son menos de la mitad de los pacientes, versus los países que tienen un índice de desarrollo humano medio a bajo, el porcentaje de los pacientes que fallecen es mayor, lo cual también confirmaría lo que estábamos hablando, ¿no? Que no tenemos un adecuado sistema de tamizaje, que la gran mayoría del acceso al servicio de salud en los países con un índice de desarrollo humano bajo o medio, a veces es difícil acceso, y eso ocasionaría pues que muchos de los diagnósticos de los pacientes se hacen en estadios tardíos. Igual vemos en los porcentajes en las mujeres. En los países con índice de desarrollo humano bajo a medio, el porcentaje es del 64% y la mortalidad casi es de más de la mitad, versus los pacientes que están en países con un índice de desarrollo humano alto, son un 41% y menos de la mitad van a tener probabilidad de muerte, ¿no? Podemos ver en el INEM que igual entre el periodo del 2000 al 2016 los casos han ido en aumento. Vemos que en el año 2000 los pacientes que llegaron al INEM con el diagnóstico de cáncer de colon pues fue de 144. Para el año 2016 fue de 356 y se estima que esta cifra vaya en aumento. Y acá es por eso que radica la importancia del tema que estamos tratando ahora y es necesario que ustedes tengan conocimiento de esto. Tenemos que hablar que el cáncer colorectal tiene diferentes presentaciones, digámoslo así, ¿no? El tipo esporádico, que es aquel cáncer que no tiene ningún tipo de relación familiar. Y con esto quiero decir que es un paciente en la familia que presentó cáncer de colon, pero no hay otro familiar que tuviera el antecedente de cáncer de colon. Estos casos, es decir, los esporádicos, son la gran mayoría. El 80% de pacientes con cáncer colorectal
son de tipo esporádico. Un 10% son los de tipo familiar y un 5 a 10% son los de tipo hereditario. Los de tipo hereditario van a englobar a 4 patologías sobre todo, o 4 síndromes. La poliposis adenomatosa familiar, la poliposis adenomatosa familiar atenuada, el síndrome de Gardner y el cáncer colorectal hereditario no polipósico o conocido como síndrome de Lynch. Pero, ¿de qué se tratan estas patologías cuyos nombres quizás son un poco complicados, ¿no? Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar dentro de las enfermedades o los síndromes hereditarios es la más frecuente. Es un trastorno genético en el cual el paciente va a presentar más de 100 pólipos en el colon y en el recto. Esta condición se presenta en 1 de cada 8.000 a 14.000 personas, es decir, que no es frecuente. Pero ya son familias que conocen que tienen estos síndromes y que saben que los heredan. Presentan, por ejemplo, el 50% van a presentar pólipos ya a los 15 años. El 95% lo hace a los 35 años y generalmente presentan un cáncer de colon antes de los 40 años. Y tienen otras manifestaciones además de la presencia de los pólipos. A veces pueden el riesgo de desarrollar cáncer de duodeno, cáncer de páncreas, cáncer de tiroides, meduloblastoma y hepatoblastoma. Pero cabe recalcar que estamos hablando de síndromes hereditarios. ¿Qué significa? Que ya la familia conoce, ¿no? El abuelo, el tío, la mamá sufren ya de esta condición, tienen el diagnóstico previo y saben cuál es el riesgo de heredar dicha enfermedad en sus hijos y en sus nietos. Por lo tanto, ellos son familias que ya se hacen seguimientos o chequeos de prevención a temprana edad, porque tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer a temprana edad. Pero estamos hablando entonces de condiciones que solo influyen en un 5 al 10% de desarrollar cáncer de colon. Pero hemos hablado también que entonces el 80% de los pacientes diagnosticados con cáncer de colon son de tipo esporádico, es decir, que no tienen ningún tipo de relación familiar. Y ahí entonces debemos hablar acerca de los factores de riesgo que pueden influir en aquellas personas para que tengan una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Los factores de riesgo, o mejor dicho, el cáncer en sí, es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa? Que es necesaria la presencia de una suma de factores que durante la vida se van acumulando para ocasionar el cambio en las células de los tejidos, un cambio anormal, para que estas células tengan un crecimiento y una producción acelerada que es anormal y no van a tener una capacidad tampoco de corregir. Por lo tanto, se va a tener ese crecimiento acelerado de las células, un crecimiento anormal que va a llevar al desarrollo de los tumores. Entonces, son la suma de estos factores los que van a incrementar mi riesgo de desarrollar o de presentar cáncer de colon. Podemos ver el desarrollo del cáncer de colon, el de tipo esporádico, no es un cáncer que se presenta de un momento a otro, o que se presenta de 1 año a 2 años. Generalmente, la presencia de una mucosa normal del colon debe presentar una serie de mutaciones genéticas, es decir, dentro del cariotipo, dentro de la genética, de la herencia genética que presenta cada célula, se presentan mutaciones. Son estas mutaciones a nivel de diferentes enzimas o sistemas o mecanismos de control celular que van a presentar el desarrollo de adenomas que con el tiempo pueden pasar de un adenoma de bajo grado a un adenoma con displasia de alto grado, a un carcinoma y potencialmente a la metástasis. Eso quiere decir que tiene que haber una serie de cambios en el tiempo que van a ocasionar el eventual desarrollo del cáncer. Ahora, para que existan estas diferentes mutaciones en el tiempo, tienen que haber factores de riesgo que ocasionen o favorezcan estas mutaciones. Y acá es en donde vamos a incidir un poco más. Tenemos, por ejemplo, como factores de riesgo, las enfermedades inflamatorias intestinales, que nos dan un mayor riesgo de hasta 2.9. ¿Cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales? Tenemos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son enfermedades en las cuales hay una inflamación crónica permanente de la mucosa intestinal.
Son pacientes que a temprana edad sufren de cuadros de dolor abdominal, distensión abdominal, episodios de diarrea, seguidos de estreñimiento, que a quienes se les ha realizado una colonoscopía, se les ha realizado una toma de biopsia y el resultado de la biopsia, es decir, la anatomía patológica, concluyó en una colitis ulcerosa o en una enfermedad de Crohn. Estas son enfermedades que requieren de un tratamiento inmunosupresor, es decir, bajar las defensas del cuerpo. Y eso también favorece a que estos pacientes tengan mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entonces, el riesgo también va a ser a temprana edad, es decir, a los 20 años tienen un 20% más de riesgo y a los 35 años un 43% más de riesgo. Lo característico en este tipo de pacientes que tienen estas condiciones es que ellos no van a tener esa secuencia de las que les hablé antes, es decir, una mucosa normal, el desarrollo de criptas, de adenomas con displasia de bajo grado, adenomas con displasia de alto grado y finalmente el cáncer. Esta secuencia en este tipo de pacientes se pierde. Y este tipo de pacientes sí pueden tener mayor riesgo de presentar un cáncer de colon a temprana edad y en periodos mucho más rápidos. Es por eso que estos pacientes requieren un tipo de seguimiento o chequeo de prevención diferente al de la población normal. Pero entonces, lo ideal es tener un diagnóstico adecuado. Si yo tengo molestias abdominales, tengo un hábito defecatorio que se alterna mucho entre las diarreas y el estreñimiento, tengo que ir a un médico. El médico me hará los estudios que requiero para darme un diagnóstico. No necesariamente tendrá que ser una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Hay otras condiciones como el colon irritable, que a veces presenta la misma sintomatología, pero que no tiene este riesgo, no es considerada una enfermedad inflamatoria, por lo tanto no van a tener ese riesgo mayor y a más temprana edad que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ojo, es muy diferente el colon irritable que la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Otro factor de riesgo muy importante es la obesidad y el cáncer. El incremento de 5 kilos por metro cuadrado en el índice de masa corporal nos va a dar un mayor riesgo, del 20% más del riesgo de cáncer de colon. El paciente obeso es un paciente que permanentemente tiene un proceso inflamatorio generalizado en todo el cuerpo. Y esto se evidencia, como podemos ver acá en el esquema, que los pacientes delgados tienen la activación de su sistema inmune favoreciendo una condición antiinflamatoria. Todo lo contrario ocurre en los pacientes obesos, en donde las células adiposas, es decir, las células de grasa, están mucho más estimuladas y eso va a generar que haya la presencia de ciertos macrófagos de fenotipo 1 que promueven el estrés oxidativo, liberando radicales libres, promueven la formación de nuevos vasos, hay resistencia insulínica, hay desequilibrio de las adipoquinas, hay disbiosis intestinal, es decir, se forma todo un ambiente proinflamatorio. Y cualquier inflamación que sea persistente va a generar la mayor probabilidad de cambios a nivel celular. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo que influye en casi el 30 a 35% de mayor riesgo para desarrollar cáncer, y no solo cáncer de colon, tumores cerebrales, cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de útero, etc. Son 13 cánceres que tienen mayor riesgo con la presencia de obesidad. Pero ustedes dirán, ¿qué es el índice de masa corporal y cómo puedo saber cuál es mi índice de masa corporal? Se aplica una fórmula que consiste en el peso sobre la talla al cuadrado, es decir, la talla al cuadrado es mi talla multiplicada por mi propia talla, es decir, peso sobre talla por talla. La cifra que yo obtenga la debo comparar con estos parámetros. Un índice de masa normal, de masa corporal normal, irá entre el 18.5 y el 24.9, es decir, del 18 al 25. Mi índice de masa corporal ya estará en el rango de sobrepeso cuando se encuentre entre el 25 a 30. Del 30 a 35 será obesidad en primer grado, del 35 al 40 en segundo grado, obesidad de tercer y cuarto grado, pues en un índice de masa corporal por encima de 40.
Pero ¿qué pasa si yo no logro o no conozco mi peso, no conozco mi talla o no puedo hacer el cálculo estimado? Un parámetro que también es muy importante es el de determinar la circunferencia abdominal. Con 1 centímetro calculo el reborde final de mi parrilla costal, de mis costillas, toco mis caderas, la cresta o la parte superior de mis caderas, y entre el punto medio entre ambas, ahí debo medir la circunferencia abdominal. ¿Y cuál es la circunferencia normal? Para las mujeres hasta 88 y para los varones hasta 102. Cifras por encima de estas tienen un mayor riesgo de desarrollar más cáncer. ¿Por qué? Porque se ha visto que el acúmulo de estas células adiposas o de la grasita a nivel abdominal es un reflejo del mayor riesgo. Entonces es importante que ustedes sepan cuál es su circunferencia abdominal. Porque muchas veces tenemos personas que de repente, sacando su peso y su talla, tienen un peso adecuado para la edad, pero tienen una circunferencia abdominal mayor. Esas personas tienen también mayor riesgo de desarrollar cualquiera de los 13 tipos de cánceres. Otro de los factores que también es importante es el tabaco. Actualmente la edad promedio en el que nuestros niños o nuestros jóvenes inician o entran en contacto con el tabaco es en la adolescencia, temprana edad. Y el hábito de fumar de larga edad, es decir, mayor cantidad de años de haber tenido este hábito y una mayor cantidad de haber fumado, es decir, más de 30 cigarrillos por día, se asocia a una mayor prevalencia de adenomas. Y los adenomas son aquellas tumoraciones que inician esa secuencia de cambio que eventualmente se puede convertir en un cáncer de colon. La edad de presentación en los pacientes que fuman se evidencia también a edades mucho más tempranas. Se adelantó hasta incluso en 7.8 años en los pacientes que fuman y beben alcohol, y de 5 años en promedio a los que solo consumían tabaco. Los fumadores con más de 35 años de hábito tabáquico tienen mucho más riesgo de recidivas de adenomas, es decir, de presentar nuevamente estos pólipos con riesgo cancerígeno luego de haber sido tratados. Y el tabaco, para una persona que ya ha tenido más de 15 a 20 años de haber estado fumando, pues una vez que incluso deje de fumar, deben pasar a cerca de 15 años sin fumar para que esa persona tenga nuevamente el riesgo de una persona normal que nunca tuvo contacto con el tabaco. Entonces, es importante, incluso para pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer, para que tengan una adecuada respuesta al tratamiento, el que ese paciente ya no deba fumar. El tabaco también es el causante de cerca de un 30 al 35% del desarrollo de los cánceres. Ahora, es importante, como les había mencionado, el tiempo en el cual estuvimos expuestos a este hábito, el número de cigarrillos que se consumían por año y por día. De igual forma, el cigarrillo electrónico, que es lo que actualmente está a veces reemplazando un poco al tabaco convencional, tiene el mismo riesgo, incluso más, por tener unos compuestos que se oxidan durante la aspiración y el uso del cigarrillo electrónico. Y que lamentablemente es un cigarrillo que está mucho más al acceso de nuestros jóvenes, porque la venta de dicho cigarrillo electrónico pues está incluso hasta en las redes sociales. Entonces debemos tener cuidado con nuestros jóvenes también y educarlos en que el tabaco es una de las drogas que tiene mayor adicción y que puede ocasionar múltiples tipos de cáncer, no solo cáncer de pulmón. Entonces, como recomendación es que uno nunca debe fumar. Entre otros los factores de riesgo de importancia, también es la dieta, que ocupa y que influye casi en un 30-35% también del riesgo para el cáncer. Tenemos entonces la obesidad, el tabaco y la dieta como 3 pilares importantes. Si nosotros, por ejemplo, observamos la cantidad de pacientes con cáncer colorectal en Europa, en África,
en América, si hablamos por continentes, vamos a ver que hay una cierta conducta que depende mucho del tipo de dieta. Aquellos países que tienen una dieta mediterránea tienen menos casos de cáncer colorectal. Y podemos ver por qué. Porque la dieta mediterránea predominantemente es a base de frutas, verduras, legumbres, es decir, granos y fibra. Un continente en el que hay muy pocos casos de cáncer colorectal, no tienen mucho, el cáncer colorectal no es uno de los cánceres de mayor incidencia, es en África. La dieta africana tiene como característica que consumen muchos granos, pero granos con fibra dura. Ellos comen raíces, tubérculos, bastantes verduras, consumen frutas, no tienen mucho consumo de carbohidratos y toman abundante líquido, ¿no? Entonces, ese consumo prioritariamente de esa fibra dura es la que les da ese factor de protección a ellos. Versus, obviamente, nuestra dieta occidental, cargada de carbohidratos, de grasa, de azúcares, que es la que favorece que haya una alteración a nivel de nuestra flora intestinal y un mayor riesgo, evidentemente, de desarrollar no solo cáncer colorectal, diversos cánceres, incluyendo también como factor principal la obesidad, al que nuestra dieta lamentablemente favorece, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante la fibra? Y está reconocida la fibra como un factor protector frente al cáncer colorectal. La fibra, y sobre todo la fibra dura que se ve en África, pero en general la fibra que se obtiene de las verduras, de las frutas, es una fibra insoluble. ¿Qué significa? Cuando nosotros ingerimos las verduras y las frutas, nuestro organismo, el estómago, no tiene la capacidad para poder digerirla. Por lo tanto, esta fibra pasa completa hacia los intestinos, en donde las bacterias de nuestra flora normal van a fermentarla y van a obtener una serie de ácidos grasos, entre ellos el butirato. El butirato es el más importante de ellos. ¿Por qué? Porque tiene un factor de control celular. ¿Qué significa? Va a mantener a las células del colon en una multiplicación o en una diferenciación normal, las va a mantener sanas. Al momento de detectar alguna anormalidad, va a favorecer que se pueda eliminar a aquella célula que está teniendo alguna anomalía. Es por esto que la fibra favorece, mediante la fermentación de sus compuestos, favorece y se convierte en un factor protector frente al cáncer colorectal. Entonces ahí es importante que hablemos de la flora bacteriana, ya que es la que fermenta a la fibra. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que tenemos bacterias propias del organismo en diversas partes de nuestro cuerpo, en la cavidad oral, a nivel de vagina, en el estómago, en el colon, etc. Pero es muy importante que esta flora bacteriana se mantenga en equilibrio, es decir, que haya una homeostasis, es decir, que haya un equilibrio entre la cantidad de bacterias. Si este equilibrio se pierde, esto va a favorecer a que haya una mayor proliferación de las células, a que haya un mayor estímulo de las enzimas de estas bacterias, a que haya un mayor despertar del sistema inmunológico con las diferentes cascadas proinflamatorias, y que se lleve y se inicie esa cascada que les había comentado inicialmente de desarrollo de los adenomas, que eventualmente, inicialmente serán con displasia de bajo grado, luego displasia de alto grado y eventualmente el desarrollo de un cáncer. Entonces, el equilibrio de esta flora bacteriana normal va a permitir que la fibra tenga adecuados niveles de butirato. Por ejemplo, y este butirato, como les había comentado, detiene el crecimiento de los colonocitos que son enfermos o aquellas células que tengan un crecimiento normal, induce la diferenciación, inhibe protoncogenes que favorecen el desarrollo del cáncer e induce la apoptosis, es decir, la muerte de aquellas células que presentan anormalidades. Pero entonces, ¿qué puede ocasionar alteraciones en mi flora bacteriana normal? Si yo tengo una
dieta baja en carbohidratos, en fibra, o uso antibióticos de manera indiscriminada, porque creo que tengo un resfrío, ya me tomo amoxicilina, o por si tengo una heridita en la piel, ya se toma dicloxacilina, etc. Va a favorecer que haya una disminución de las principales colonias bacterianas y por consiguiente no va a haber una adecuada cantidad de bacterias que vayan a producir una adecuada cantidad de butirato. Es decir, un bajo consumo de fibra o el uso indiscriminado de antibióticos, sobre todo en nuestros niños, que es en donde debemos cuidar más esta flora bacteriana, va a llevar a una consecuente pérdida de estas colonias bacterianas y la fibra que vayamos a consumir pues no va a poder fermentarse ni a producir butirato. Pero si yo consumo una adecuada cantidad de fibra, esto va a llevar a que haya un incremento en la producción, en la fermentación, a través de los Clostridium y de las ruminococáceas, va a producir mayor ácido butírico o butirato, y con esto mantener un control a nivel de la diferenciación celular. Entre otros los factores de riesgo que incluye, es de relevante importancia acá cuando hablamos de cáncer de colon, es el consumo de carne roja y carne procesada. Como podemos ver, la OMS dio la categorización de grupo 1, es decir, un alimento que produce cáncer, para la carne procesada. Y para la carne roja lo colocó en la clasificación como grupo 2A, es decir, probablemente causa cáncer. Pero entonces, ¿eso significa que debamos dejar de consumir carne roja? No. Lo importante es lo siguiente, que entendamos lo siguiente. La presencia de estas aminas heterocíclicas, que son las que estimulan o favorecen el desarrollo del cáncer, van a guardar relación con el tipo y el grado de cocción al que sometemos a nuestra carne. Y ese tipo y grado de cocción es el que va a dar el mayor riesgo de cáncer colorectal, el desarrollo de los adenomas y los pólipos. La presencia de las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos guardan relación con mayor riesgo no solo de cáncer colorectal, es decir, la inadecuada cocción a temperaturas altas de la carne roja no solo incrementa el riesgo de cáncer colorectal, sino también el cáncer de páncreas, de mama y de próstata. ¿Cómo es que se obtienen o de dónde salen estas sustancias? Las aminas heterocíclicas son aminas que se activan, inician a los 100 grados cuando sometemos nuestra carne a elevadas temperaturas, es decir, a más de 100 grados, o cuando, por ejemplo, la sometemos al aceite caliente y las frituras. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Porque no se prohíbe el consumo de carne. El consumo de carne es una de las fuentes proteicas y ricas en fierro para nuestros niños sobre todo, y que es necesario como ingreso de fierro animal para todas las personas. Entonces, debemos aprender a cómo debemos comer. Lo recomendable es entonces que consumamos la carne roja, pero al vapor o hacer estofados o hacerla hervir. ¿Por qué? Porque cuando colocamos la carne, y sobre todo la mayoría guardamos carne congelada, inmediatamente la sacamos y la ponemos a veces a freír, ese cambio de temperatura de la superficie caliente versus la carne, y la carne que elimina sus jugos, eso elimina vapores, y esos vapores son los que contienen las aminas heterocíclicas y sobre todo los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces son estas dos sustancias las que se encuentran en mayor cantidad, sobre todo cuando preparamos la carne roja a altas temperaturas y en superficies calientes, como la parrilla o cuando hacemos frituras. Entonces lo recomendable es que consumamos la carne en guisos, al hervir, al vapor, etc. Se aconseja, como les decía, cocinar a temperaturas bajas. Si decido el día de hoy hacer un churrasco, es decir, freír la carne, pues hacerlo a temperaturas bajas, no subir demasiado la temperatura para que la superficie sobre la cual va a reposar la carne y los jugos van a entrar en contacto no liberen esos vapores.
Hacerlo a temperaturas bajas y de repente por periodos más largos que permitan la cocción adecuada de la carne. Y se aconseja que la frecuencia de consumo sea de 2 veces por semana. Es decir, debemos tener una dieta equilibrada, alternada. No todos los días consumir carne. Un día se comerá carne, al día siguiente pescado, seguido de un guiso solo de verduras, luego pollo o pavita, etc. Debemos saber balancear nuestra dieta y tomar siempre con pinzas la información que obtenemos, ¿no? A pesar de que se considere que la carne está como categoría 2A, que probablemente causa cáncer, hay que tener en cuenta que no es en sí la carne roja, sino es la forma en que se prepara y la temperatura a la que se somete la carne. Por lo tanto, ¿debo consumir carne roja? Sí debo consumir carne roja, porque tiene una rica fuente de proteica y una rica fuente de fierro animal. Por lo tanto, consumirla 2 veces a la semana y tratar de que la cocina o que la cocción sea sea a vapor o hervir o hacer estofados, ¿no? Ahora, si yo puedo comerme un pollo a la brasa, puedo comerme una parrilla, claro que sí, se puede, pero busquemos un equilibrio. Si yo consumo mi pollo a la brasa o como mi parrillada, pues la consumiré con mi ensalada. Y de esa forma busco compensar la liberación de esos radicales libres que puede tener esa parrilla o ese pollo a la brasa. Habíamos mencionado que la suma de todos estos factores favorecía a cambios a nivel de la mucosa, cambios que son genéticos, cambios dentro de la célula que van a favorecer el desarrollo de pólipos. Y estos pólipos, como quizás muchas personas han tenido alguna vez alguna colonoscopía y les han dicho que tienen pólipos, hay pólipos de tipo hiperplásicos que se pueden extraer y requieren un seguimiento muy espaciado de cada 5 a 10 años, pero tenemos los pólipos de tipo adenomatosos, que son necesarios de extirpar y estudiar para ver el tipo de componente. Es decir, será el patólogo quien verá ese pólipo o ese adenoma y determinará si tiene un mayor componente tubular o tiene un componente túbulo velloso o tiene un mayor componente velloso. El que tiene mayor riesgo de malignizar es el que tiene un mayor componente velloso. Pero eso solo lo sabrán con el resultado de la anatomía patológica. Ya esto voy, ¿por qué? Porque muchos pacientes a veces se realizan sus exámenes, se realizan su colonoscopía, les hacen una biopsia, pero nunca regresan por el resultado de anatomía patológica. Creen que todo el tratamiento quedó ahí y ahí es donde es todo lo que se debe hacer. Regresen por todos sus resultados, vuelvan y recojan sus resultados de biopsia y que les expliquen cuál es el resultado de sus pólipos, cuál es el componente y cuál es el riesgo y cuál debe ser la forma de hacer el seguimiento para continuar haciendo una prevención de cáncer de colon. Características colonoscópicas, pues los pólipos que no tienen riesgo de convertirse en cáncer de colon, pues tendrán un aspecto más pálido, rosado, sin tantas manchas. Mayor riesgo, pólipos con mayor riesgo de malignizar o que ya tengan algún componente de cáncer, pues visualmente para el médico irá cambiando. Será más oscuro, presentarán vasos y obviamente mientras más marrón, mayor de vasos interrumpidos, van a tener un mayor riesgo de probabilidad de tener focos de adenocarcinoma. Entonces, es importante los aspectos clínicos de los pólipos. Como se vio en un estudio, se vio que aquellos pólipos que presentaban un mayor tamaño, es decir, más de 1 centímetro de tamaño, o que se presentaban en mayor número, tenían un mayor componente de displasia, es decir, mayor porcentaje de tejido precanceroso, por lo tanto un mayor riesgo de convertirse posteriormente en un adenocarcinoma. El valor de la prueba de sangre oculta en heces, que es importante como un método de tamizaje. La sangre oculta en heces se utiliza y es eficaz para la detección de las lesiones malignas de colon, porque tiene como objetivo poder detectar la sangre, presencia de sangre dentro de las heces. Entonces, ¿es importante realizarse un TEBEN o una sangre oculta en heces? Claro que sí, porque nos permite el hallazgo microscópico de este sangrado. Existen diferentes exámenes
como sangre oculta de heces. Algunos de ellos son los que inicialmente se usaban pues, como la resina de guayaco o la ortotolidina o la benecidina, en los cuales uno debe tener el cuidado de la restricción dietética o el cuidado con los medicamentos que estoy tomando. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que toma aspirina o toma ibuprofeno o toma alguna otra medicación y le van a realizar este tipo de examen, es conveniente que ustedes como pacientes pregunten si es que tienen que hacer algún tipo de dieta o si de repente deben dejar de tomar su medicación un día antes de poder recolectar la muestra. Es importante porque eso puede modificar el resultado. Otros exámenes como los inmunológicos, el de inmunotinción y la inmunoluminiscencia, no se ven afectados por el tipo de dieta que puede tener el paciente ni por la medicación que puede haber recibido. Entonces puede recolectar su muestra sin ningún problema. Entre otros test, tenemos también, actualmente salió el test ADN en las heces, que busca detectar dentro de las muestras de heces, aquellas alteraciones genéticas que les había mencionado inicialmente. Es decir, buscan aquellas alteraciones iniciales, pudiendo detectar de forma precoz aquellas condiciones de mayor riesgo de cáncer de colon. Hoy día, sorpresa de viernes. Entre otros exámenes tenemos la colonografía computada, es decir, un tipo de colonoscopía de forma virtual, la cápsula endoscópica. Colonografía tomográfica computada tiene una sensibilidad hasta el 83% y una especificidad de casi el 98%. ¿Cuál es el problema de la colonografía computada? Es decir, a través de la tomografía se hace como una colonoscopía virtual, sin tener que introducir la cánula, sin tener que pasar quizás por los días previos de preparación, que muchas veces son traumáticos para algunas personas, pero en el caso de encontrar algún pólipo no va a poder tratarse, es decir, no se va a poder resecar ese pólipo, lo cual ameritaría que el paciente tenga que prepararse para hacerse una colonoscopía eventualmente. La cápsula endoscópica de colon, que tiene una sensibilidad de 83%, especificidad del 89%, son pruebas que son muy costosas. Y finalmente la colonoscopía con una sensibilidad y especificidad del 100%. Es decir, la colonoscopía sigue siendo el mejor método para poder encontrar los pólipos o los adenomas, que son esos tumores pequeñitos que son el primer paso o el cambio inicial para el desarrollo del cáncer y que es necesario que puedan ser tratados, resecados, para poder ser posteriormente estudiados y sugerir la forma de seguimiento del paciente. Entonces, concluyendo y un poco ya marcando los puntos más importantes, es reconocer que las tasas de incidencia están en aumento. Los casos de cáncer en general están en aumento y el cáncer de colon no es ajeno a esto. Es por eso que requerimos algún método de tamizaje que se pueda aplicar a nivel poblacional. Debemos tomar en cuenta los factores de riesgo que mencionamos. La edad, todo paciente mayor de 50 años tiene mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. La raza, antecedentes familiares, la obesidad, que es un factor de riesgo importante, que se ve favorecida obviamente por el sedentarismo, el consumo de carnes rojas, la forma en que se consumen sobre todo, carnes procesadas o curadas como los embutidos y las jamonadas. Una dieta baja en fibra favorece también el riesgo de cáncer, la presencia del cáncer, el consumo de tabaco, consumo de alcohol y algunos antecedentes quirúrgicos. Entonces es recomendable evaluar esos riesgos, pero también tomar en cuenta que hay algunos factores de riesgo de tipo generacional. ¿Y qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, la alimentación, el estilo de vida de nuestros abuelos fue muy diferente al estilo de vida que probablemente llevamos nosotros actualmente y que llevarán nuestros hijos. Cada vez más se realiza menos actividad física, hay mucho mayor sedentarismo en nuestros jóvenes, en nuestros niños. La alimentación ha cambiado totalmente, antes era una alimentación mucho más sana. Actualmente, debido a la vida tan acelerada que llevamos muchos, pues se come a veces comida chatarra o los deliveries, favoreciendo el mayor consumo de carbohidratos, menor consumo de fibras, mayor obesidad. Tenemos como problema ahora no solo la desnutrición, sino también la obesidad en nuestros niños.
Entonces tenemos y se evidenció que en los nacidos a partir de 1985 tienen 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon y 4 veces más riesgo de cáncer de recto. Entonces es necesario y es costo efectivo, es decir, la necesidad de tener un método de tamizaje que nos ayude a prevenir el cáncer de colon disminuiría la incidencia y la mortalidad. La técnica utilizada para esto va a depender mucho de la disponibilidad de recursos y del acceso a ellos. Y con esto, sobre todo, va a la recomendación de si yo tengo el acceso o la posibilidad, si vivo en Lima y tengo mi seguro, ya sea de salud o SIS, o cuento con algún tipo de EPS y tengo más de 50 años y puedo conversar con mi médico, solicitar una colonoscopía. Si la colonoscopía sale normal, pues mi siguiente intervalo de control o de chequeo será dentro de los siguientes 10 años. Pero si yo no tengo acceso, lo ideal, si no se dispone entonces de una colonoscopía, es hacerse un examen de sangre oculta en heces. Debo hacerlo cada 2 años. De esta forma, yo voy a realizar mi tamizaje con el objetivo de poder detectar si existe algún tipo de sangrado oculto en mis deposiciones que va a reflejar que pueda tratarse de algún pólipo o adenoma sangrante. De esa manera, si yo tengo un resultado positivo en mi sangre oculta en heces, me derivarán a un hospital de mayor complejidad para que se haga una colonoscopía. No pensando en cáncer, ojo, pensando en algún pólipo con alguna ulceración o alguna tumoración que esté en crecimiento, que pueda ser tratada y resecada con el objetivo de poder prevenir el desarrollo más adelante de un cáncer colorectal.